En algún rincón olvidado de España, el silencio se tragó a un pueblo entero. Las casas se derrumbaron, los campos se secaron y los jóvenes huyeron buscando futuro en las ciudades. Pero 15 años después, contra toda lógica económica, ese mismo pueblo resucitó. ¿Cómo lo lograron? Con tierra, agua y una dosis de locura ecológica. A veces, los lugares muertos solo esperan que alguien los escuche. Este es el caso de un pueblo perdido en el altiplano murciano, donde un grupo de idealistas decidió hacer lo impensable, restaurar no solo las ruinas, sino también el ecosistema que las rodeaba. Así nació Camp Altiplano, un laboratorio vivo de regeneración que, con el tiempo, se convertiría en el epicentro de un movimiento global. En un país donde más de 3.000 pueblos han sido abandonados desde los años 50, según el Instituto Nacional de Estadística de España, este experimento parecía una utopía. Sin embargo, en un paisaje agrietado por la sequía y la migración rural, un grupo de voluntarios demostró que la tierra puede renacer si se le devuelve algo más que discursos, trabajo, conocimiento y esperanza. El proyecto comenzó con una simple pregunta: ¿y si pudiéramos revertir la desertificación? Lo que empezó como un intento de reconstruir un pueblo fantasma se transformó en una cruzada científica y emocional, donde biólogos, agricultores y soñadores aprendieron a leer la tierra como si fuera un libro abierto. Pero para entender cómo un trozo de desierto se convirtió en un ecosistema fértil, primero hay que mirar hacia atrás, a los años en que el polvo lo cubrió todo. Porque antes de la restauración, hubo abandono. Y antes del renacimiento, un éxodo silencioso. El silencio de los pueblos vacíos. Durante décadas, miles de pueblos españoles se fueron apagando, uno por uno, como velas al viento. El progreso urbano los devoró sin malicia, pero con hambre. La mecanización del campo prometió eficiencia, lo que no dijo fue que dejaría vacías las casas, las plazas y las escuelas rurales. Los jóvenes se fueron, y con ellos, el pulso de la vida cotidiana. Lo que quedó fueron los fantasmas de un modelo agrícola basado en monocultivos, extensiones infinitas de olivos y almendros, perfectamente alineados, pero ecológicamente estériles. Desde el aire, el sur de España parece un tablero de ajedrez verde y gris, donde cada casilla representa una pérdida, de biodiversidad, de agua, de sentido. La ironía es cruel. Cuanto más se industrializó el campo, más se vació. Lo que fue un paisaje diverso y húmedo se transformó en un desierto productivo. La materia orgánica del suelo, ese tejido invisible que da vida, cayó en picada, y con ella, la fertilidad. Según datos de la FAO, España pierde más de 25 toneladas de suelo fértil por hectárea cada año debido a la erosión agrícola. Y mientras las ciudades crecían, estos pueblos quedaban fuera del mapa. Algunos literalmente borrados de los registros municipales. Lo que antes era comunidad, ahora eran ruinas. Lo que antes era agua, ahora era polvo. Y en medio de ese panorama, una pregunta comenzó a flotar entre las piedras: ¿qué pasaría si alguien intentara devolver la vida a uno de estos lugares? Porque, a veces, basta un pequeño grupo de inconformes para desafiar una tendencia de siglos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en un rincón del altiplano murciano, donde unos pocos decidieron apostar contra el abandono y a favor de la regeneración. El nacimiento del Camp Altiplano. Todo comenzó con una idea que sonaba más a romanticismo que a plan viable: restaurar un pueblo fantasma y convertirlo en un experimento ecológico mundial. En el mapa, el lugar parecía insignificante, una mancha parda entre colinas secas del sureste español, pero para un grupo de visionarios, era el punto exacto donde el desierto y la esperanza se daban la mano. El epicentro fue La Junquera, una finca en la región de Murcia, donde el ecólogo y documentalista John Deliu, conocido por su trabajo en la restauración de ecosistemas en China y África, propuso algo radical: dejar de hablar de mitigar el cambio climático y empezar a revertirlo. Su propuesta era sencilla en papel, pero colosal en ejecución: enseñar a regenerar los suelos, capturar agua y revivir ecosistemas degradados. Así nació el Camp Altiplano, el primer campamento de restauración de ecosistemas del mundo. No era un resort ni una granja modelo, sino un laboratorio al aire libre donde científicos, agricultores y voluntarios del mundo entero llegaban para ensuciarse las manos, literalmente. Allí, se compartía algo más valioso que el dinero: conocimiento y convicción. Durante los primeros años, el equipo reconstruyó las casas en ruinas y levantó estructuras naturales hechas con materiales locales. Entre zanjas, estanques y semillas, comenzaron a cambiar la piel de la tierra. Lo que antes era un terreno árido empezó a absorber agua, a retener nutrientes y, poco a poco, a llenarse de vida. Aquel rincón, antaño condenado al olvido, se convirtió en una aula viva del planeta Tierra. Y lo más interesante es que el éxito no llegó por milagro, sino por ciencia aplicada y constancia.
Las primeras lluvias mostraron los resultados, las zonas restauradas retenían un 40% más de agua en el suelo y albergaban más insectos, aves y microfauna que las parcelas vecinas. La regeneración, demostraron, no era utopía, sino técnica y voluntad. El pueblo volvía a respirar. La ciencia de devolverle vida a la tierra. Lo primero que descubrieron en Camp Altiplano es que la tierra no estaba muerta, solo estaba dormida. Bajo esa costra reseca había memoria, semillas dormidas, microorganismos en pausa y un potencial esperando una señal. Esa señal llegó en forma de máquinas extrañas llamadas ripes profundos, que en lugar de arrancar la tierra, la abrían con suavidad, como quien despierta a un viejo amigo sin sobresaltos. A diferencia del arado tradicional, ese verdugo del suelo, los ripes no voltean las capas, sino que las fracturan para permitir que el agua, el oxígeno y las raíces vuelvan a circular. Era un pequeño gesto mecánico con un impacto biológico enorme. Según la FAO, esta técnica puede aumentar la infiltración del agua hasta un 300% en suelos compactados. En un clima donde cada gota cuenta, eso equivalía a oro líquido. Luego vinieron las zanjas de captación, trincheras excavadas en el contorno del terreno, diseñadas para frenar la erosión y recolectar lluvia. La idea era simple y brillante a la vez: cuando el agua cae en exceso, no la dejes huir. Reténla. Oblígala a filtrarse. Y con cada tormenta, el paisaje empezó a beber. En las depresiones del terreno surgieron microecosistemas, pequeñas islas verdes que atraían vida donde antes solo había polvo. El siguiente paso fue sembrar diversidad. 30 especies de plantas distintas, desde leguminosas hasta aromáticas mediterráneas como lavanda y tomillo, se mezclaron en una coreografía diseñada para revivir el suelo. Cada una cumplía una función: unas fijaban nitrógeno, otras cubrían el suelo, otras atraían polinizadores. La biodiversidad no era un lujo estético, sino un escudo ecológico. Y entre esas capas de vegetación llegaron los árboles. Almendros, pero con un propósito distinto. Aquí no eran monocultivos en filas militares, sino piezas de un mosaico agroforestal. Plantados en keiline, una técnica que redistribuye el agua de las zonas húmedas hacia las más secas, estos árboles se convirtieron en anclas de un nuevo sistema. Cada raíz, cada hoja y cada gota de agua formaban ahora parte de un ecosistema diseñado para la resiliencia. Cuando la naturaleza se reorganiza. Al principio, parecía un experimento improbable, mezclar ciencia, esperanza y un trozo de tierra exhausta. Pero el paisaje comenzó a responder. Donde antes había grietas, ahora brotaba vida. Las zanjas rebosaban humedad, los insectos regresaron como mensajeros del equilibrio, y los suelos, antes inertes, comenzaron a respirar. La ironía es hermosa: en el lugar más seco de España, el agua volvió a ser protagonista. Los datos lo confirmaban. En apenas unos años, la cobertura vegetal aumentó más del 60%, la biodiversidad se triplicó y la temperatura media del suelo descendió casi 2 grados, creando un microclima capaz de sostener más vida. Lo que antes era una llanura abrasada se transformó en un tapiz de verdes, ocres y violetas, donde cada planta contaba una historia de resistencia. Los agricultores locales observaban con escepticismo. Algunos se reían: eso no da dinero. Otros se acercaban por curiosidad, y al tocar el suelo húmedo, comprendían. En una región donde la erosión devora hectáreas cada año, ver el agua permanecer era casi milagroso. Pero no lo era ingeniería ecológica, aplicada con paciencia y sentido común, dos cosas raras en el siglo XXI. El cambio visual era solo la mitad del milagro. La otra mitad ocurría bajo tierra, invisible. Los suelos recuperaron microorganismos, hongos y lombrices. Ese ejército subterráneo reconstruía la fertilidad centímetro a centímetro. Según estudios del European Soil Data Center, cada aumento del 1% en materia orgánica permite al suelo almacenar hasta 150.000 litros adicionales de agua por hectárea. Camp Altiplano no solo estaba restaurando un paisaje, estaba fabricando futuro. Y con el tiempo, el escepticismo se convirtió en contagio. Lo que empezó como un experimento aislado se transformó en un movimiento regional. Agricultores, estudiantes y voluntarios de todo el mundo llegaron al altiplano murciano para aprender a leer la tierra como un organismo vivo. Lo que antes era un pueblo borrado del mapa, ahora era un punto luminoso en el radar de la regeneración planetaria. Del laboratorio al movimiento global. Lo que comenzó como un experimento en medio del polvo se convirtió, sin planearlo, en una escuela para el mundo. Camp Altiplano pasó de ser una rareza rural a la primera comunidad global dedicada a restaurar ecosistemas degradados. Desde entonces, más de 80 proyectos similares han surgido en Asia, África, América y Europa, todos inspirados por la misma idea. La tierra puede sanar si aprendemos a trabajar con ella, no contra ella. El modelo se expandió con una sencillez casi contagiosa.
Bastaba una carpa, unas herramientas y personas dispuestas a ensuciarse las manos. Así nacieron los Ecosystem Restoration Camps, comunidades temporales donde voluntarios de todas las edades y profesiones aprenden técnicas de permacultura, manejo del agua y reforestación. En una época dominada por pantallas, aquí se redescubre lo tangible, el suelo húmedo, el viento, el trabajo compartido. El impacto económico también es notable. Según datos del World Resources Institute, cada dólar invertido en restauración ecológica puede generar hasta $30 en beneficios ambientales y sociales, incluyendo mayor productividad agrícola, retención de agua y mitigación climática. En La Junquera, el empleo se multiplicó, lo que era un pueblo vacío ahora alberga 25 trabajadores, 10 voluntarios permanentes y una comunidad viva que volvió a tener nombre y código postal. La paradoja es deliciosa, en una era donde la inteligencia artificial promete salvar el mundo, fueron las manos humanas las que comenzaron a hacerlo. El proyecto se volvió un símbolo de resistencia ecológica y cultural. Voluntarios que llegaron por una semana se quedaron meses, otros cambiaron de carrera para dedicarse a la agroecología. Porque aquí, entre el barro y la esperanza, descubrieron algo que escasea en las ciudades: propósito. Hoy, Camp Altiplano es más que un lugar. Es un concepto, una metáfora en acción. Representa la posibilidad de que el colapso no sea el final, sino el punto de partida. Y en un mundo que se seca, se calienta y se desborda, la historia de un pueblo español que volvió a la vida recuerda algo esencial: restaurar la tierra es, en el fondo, restaurarnos a nosotros mismos. ¿Se puede restaurar cualquier pueblo en el mundo y volverlo ecoamigable? La respuesta corta es sí. La larga, solo si estamos dispuestos a desaprender. Restaurar un pueblo no se trata de plantar árboles al azar ni de pintar murales verdes en las fachadas. Implica rediseñar la relación entre las personas y el territorio, reconectar lo que la modernidad separó: el suelo, el agua y la comunidad. Lo irónico es que la innovación más urgente del siglo XXI se parece mucho a las costumbres de nuestros abuelos. Los datos lo respaldan. Según el Global Land Outlook de la ONU, más del 40% de las tierras del planeta están degradadas, pero hasta el 80% puede recuperarse con técnicas regenerativas locales: terrazas, captación de lluvia, reforestación nativa y agricultura circular. No es una utopía, es pura gestión del tiempo. El problema no es técnico, sino mental: pensar que el campo está condenado al abandono mientras la civilización florece en las ciudades. Países como España, México o Chile ya prueban lo contrario. Proyectos de restauración rural combinan tecnologías limpias con saberes tradicionales. En Asturias, se reactivan aldeas con energías renovables. En Oaxaca, comunidades indígenas regeneran suelos erosionados mediante biochar y cooperativas. En el altiplano murciano, los campos reviven sin pesticidas ni préstamos bancarios. En todos los casos, el patrón se repite: donde hay comunidad, hay resiliencia. La economía también empieza a entenderlo. Iniciativas del European Green Deal y del Banco Mundial estiman que la restauración ecológica podría generar 190 millones de empleos verdes para 2030, muchos de ellos rurales. En otras palabras, el futuro no está en Silicon Valley, sino en esos pueblos vacíos donde aún hay tierra fértil, sol y silencio. Lugares listos para reinventarse, si se les devuelve algo más valioso que el dinero: atención. Entonces sí, cualquier pueblo puede volverse ecoamigable. Pero no con discursos, sino con acción colectiva. Restaurar un ecosistema es también restaurar una cultura, una identidad, una forma de habitar el planeta sin agotarlo. El reto no es técnico ni climático, sino emocional: creer que todavía hay tiempo para reparar lo que rompimos. Y quizá, justo ahí, empiece la verdadera revolución verde. ¿Qué podemos concluir? Quizá el mayor descubrimiento del siglo no venga de un laboratorio, sino de un campo que aprendió a respirar otra vez. Mientras los algoritmos buscan soluciones inteligentes, algunos pueblos entienden que la sabiduría está en escuchar lo que la tierra intenta decirnos desde hace siglos. Restaurar no es un lujo, es un acto de supervivencia con estética de esperanza. El verdadero progreso no consiste en avanzar hacia el futuro, sino en reconciliarse con el pasado que enterramos bajo el asfalto. Cada árbol plantado, cada suelo revivido y cada comunidad que se niega a morir demuestra algo inquietante: no necesitamos más recursos, sino más propósito. Lo sostenible deja de ser tendencia cuando se convierte en cultura. Porque lo que está en juego no es solo el clima, sino la narrativa de la humanidad. ¿Seguiremos siendo la especie que consume el mundo o la que decide repararlo? La respuesta no vendrá de gobiernos ni corporaciones, sino de los lugares donde aún es posible ensuciarse las manos sin culpa. Así que, si algo de esta historia te removió el polvo de la rutina, suscríbete a este canal. Aquí seguimos explorando cómo la regeneración, la tecnología y las ideas pueden reescribir el destino de un planeta cansado, pero aún vivo.
donde las historias no se cuentan solo para informar, sino para provocar, ironizar contacto e informar con datos científicos. Porque en tiempos de colapso, la mejor inversión sigue siendo el conocimiento. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permitirá hacer las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.